¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y en esta ocasión nos encontramos en Tulum, en el estado de Quintana Roo. Ya lo sabe usted muy bien, siempre en busca de la información más importante sobre los objetos voladores no identificados y lo que implica realmente este gran tema. Así que bueno, pues la invitación para que me siga a través de mis redes sociales, en Twitter, @Johanan Díaz, en Facebook, Johanan Díaz Oficial, y desde luego mi canal en YouTube, que es www.com/Johanan Díaz y www.youtube.com/expediente.0. Así que ahí síganme. Amigos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos a este expediente especial. De verdad tenemos a un invitado de lujo. Seguramente usted lo ha leído. Me refiero a Juan José Benítez, uno de los principales investigadores del tema del fenómeno OVNI, de los misterios, de los enigmas a nivel internacional y que bueno, pues ya es considerado una leyenda dentro de todos estos grandes temas a nivel internacional. Juanjo, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Johanan. Me va muy bien. En México muy pocas veces me he ido mal. Expediente.0. Las voces, los hechos, las investigaciones, el análisis. Punto cero expediente. Expediente.0. Y bueno, pues cada que tienes oportunidad, Juanjo, de estar acá en la República Mexicana, ya sea de que andas de incógnito, haciendo algún tipo de investigación, o que vienes a presentar libro, y en esta ocasión, bueno, vienes a presentar un nuevo libro que se llama Estoy Bien. Sí, esta vez ya vengo oficialmente y bueno, pues a explicarle al pueblo mexicano que verdaderamente tiene razón, ¿no? Cuando hacen una fiesta de la muerte, están totalmente, tienen sentido, es decir, la muerte es una fiesta, debería ser una fiesta, ¿no? Pues incluso hasta en eso os habéis adelantado, ¿no? Porque bueno, Estoy Bien es una recopilación de casos, de investigaciones que yo he hecho personalmente sobre personas, gente que dice haber visto a amigos o familiares muertos. Y bueno, a mí me impresionó muchísimo, profundamente. Hablamos entonces de que, bueno, en tu libro mencionas acerca de los resucitados. ¿Por qué los resucitados? Bueno, yo lo llamo así, es una manera de hablar, en fin, como para entenderme, ¿no? Conmigo mismo. Son seres muertos, personas muertas, que, según estos testimonios, se presentan delante de amigos o familiares y les hablan o les dicen algo, o no dicen nada, simplemente sonríen o están allí o se dejan ver. En casos más complejos y más complicados salvan la vida de los testigos, le transfieren información sobre cuentas bancarias de dinero que no conocen los familiares. En fin, pero siempre hay una razón, ¿no? Hay un motivo. La médula de Estoy Bien es llevar, con toda esta investigación, llevar un chorro de oxígeno al lector, ¿no? de esperanza. Claro. 160 casos que abordas en este libro, muy voluminoso, donde, bueno, pues nos mencionas y que, bueno, a mí me llama mucho la atención una parte donde aparecen estos seres o estos resucitados y la temperatura baja del lugar donde se encuentran. Sí, hay muchos casos en los que el testigo nota que hay un descenso importante de la temperatura, incluso hay casos donde ellos hablan de 5 grados bajo cero o más, y esa sensación de frío desaparece cuando se marcha el resucitado, ¿no? Claro, yo he preguntado a científicos qué posible explicación puede haber a eso, ¿no? Y la única respuesta medio coherente que he podido recibir es que quizás la materialización de esas criaturas exige una absorción de calor, con lo cual ellos se pueden materializar. Claro, obviamente produciría frío, ¿eh?
pero es que además son testimonios de gente que no se conocen en absoluto entre sí, que nunca se ha publicado y que sin embargo pues una enfermera de un hospital te habla de ese tema, un señor de Estados Unidos te habla de ese asunto, en fin, en lugares muy distantes se repite, ¿no? El frío, un frío muy extraño que se mete hasta los huesos, muy raro, y que congela incluso no todo el cuerpo, sino partes del cuerpo. Ahora, ¿qué otra característica encontraste en estos casos que publicas en tu libro? Encontré que muchos de los resucitados emanan luz, como si tuvieran bombillas dentro y emanan la luz. En otras también encontré la constante de la transparencia en el cuerpo. Se ve los muebles a través del resucitado. Y también prácticamente en todos una sensación de felicidad, una sensación extraordinariamente agradable, tanto en el personaje, en el resucitado, como en el entorno. Es decir, la persona que ve a la persona muerta queda muy satisfecha, ¿no? Una sensación de paz increíble. Bueno, normalmente esas son las constantes, son más altos de lo normal, a veces flotan, en muchas ocasiones están levitando, están flotando, se desplazan sin mover las rodillas, es como si fueran, como si corrieran por un carril, sin moverse, ¿no? Lo cual también te lleva a pensar que pudieran ser hologramas. Okay, pero si nos damos esa posibilidad, hologramas producidos ¿por qué o por quién? Esa es una buena pregunta. Yo, medio en broma, pero a lo mejor más serio de lo que parece, entiendo e interpreto que en el otro lado puede haber un departamento de presencias y apariciones. Entonces, no necesariamente el muerto, la persona fallecida, se va a presentar ante el familiar, sino que alguien puede usar la técnica que sea para materializar exactamente igual la copia del señor o de la señora. Porque eso explicaría muchas cosas, ¿no? Es decir, las características de transparencia, de volumen, pero incluso yo recuerdo casos de personas que asustadas al principio al ver al abuelo tratan de golpearlo y entonces lo traspasan. Es como si fuera... No sintieron nada. No entraba en el puño, entraba en el cuerpo y salía. Claro, entonces es una deducción lógica, ¿no? Es decir, ¿y no será que estamos viendo algo que no es lo que creemos? Exacto. Pero ahora, hay algunos casos que mencionas en tu libro donde lo tocan. Sí hay un contacto físico con esas personas. ¿Ahí cómo lo podríamos explicar entonces? No podemos. Incluso la presencia del resucitado quema las alfombras, o un cuadro, la lámpara que está detrás o los muebles que hay cerquita, aparecen quemados, y en las pinturas como si se hubiera ido el color. Evidentemente dejan huella. Yo recuerdo un caso de un taxista en México que estaba en la playa y entonces vio le tocaron en la espalda, se dio la vuelta, apareció su hermano que llevaba 21 años muerto y estaban las huellas de los pies descalzos en la playa. Evidentemente ahí hay un peso, ¿no? Hay un volumen, hay una figura, hay un efecto físico. Entonces, sinceramente, no sé, doy interpretaciones, pero es un poco dar palos de ciego, porque no lo sé. Claro. Y bueno, en estos 160 casos que publicas en Estoy Bien, editado por Planeta, las personas pueden encontrar las historias, veo que hay fotografías, veo que hay documentos de que en realidad las personas fallecieron, veo los croquis, que eso llama mucho la atención, los croquis de tu cuaderno de trabajo, hacia dónde se movió, qué fue lo que hizo el testigo. Sí, yo no entiendo lo que no puedo dibujar, y entonces a mí me gusta, aunque el testigo me lo pueda aclarar bien,
A mí me gusta hacer unos croquis y unos dibujos donde más o menos sitúo la escena y el testigo corrobora o no si es así, si estaba más cerca, más lejos, distancias, tal. Yo creo que es una manera además muy didáctica de que el lector, aunque lo haya leído, inmediatamente se da cuenta de cuál es la escena, ¿no? De cuál es la situación. Y bueno, y además todas las comprobaciones que se puedan hacer. La primera comprobación de todas es si la persona de la que se habla está muerta. Entonces hay que ir a los registros para ver si están los certificados de defunción, a las tumbas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, partir de lo básico, ¿no? Claro, y luego interrogar al testigo varias veces, con lapsus de tiempo, para ver si hay alguna modificación. Pareciera que en el trabajo de Juan José Benítez el tiempo es lo que sobra. A mí me falta. Bueno, lo que pasa es que yo trabajo, ya tengo la costumbre por el periodismo, ¿no?, de trabajar 25 horas al día, sábados y domingos. ¿Y días festivos? Y días festivos. Y entonces, bueno, pues todos los días cuando me levanto me prometo solemnemente que eso va a cambiar, pero al final veo que no hay forma. Entonces eso cunde mucho, ahí te da para hacer mucha... Mira, en mis archivos solamente del fenómeno OVNI puede haber aproximadamente 500 o 600 casos que yo no he publicado todavía. Y espero sacarlos porque es una información que no tengo por qué guardármela yo. Claro, así es. Y bueno, tenemos este libro que estás presentando aquí en la República Mexicana, un libro que, bueno, pues lleva apenas unas semanas ya a la venta y parece que va muy bien. Salió a principios de marzo y no tengo ni idea de cómo va, sinceramente, pero bueno, yo el termómetro que me sirve, por ejemplo, ha sido en Mérida, en la presentación, y entonces, bueno, pues había casi 1000 personas, ¿no? Y bueno, pues mucha gente lo tenía ya, mucha gente ya me contaba casos, y bueno, yo tomaba notas, teléfonos, Sí, de todo, ¿no? Claro. como siempre, ¿no? Claro. Ahora, ¿el objetivo de este libro es nada más que se conozcan las experiencias de las personas, o cuál es el objetivo principal, el espíritu de este libro? El espíritu yo creo que es muy simple. Yo me he limitado a contar los casos, sin entrar en interpretaciones, y que el lector deduzca. Me gustaría que el lector que termine el libro tenga una agradabilísima sensación y quitarle hierro a la muerte, ¿no? Que se le quite el miedo a la gente a la muerte, o por lo menos un poco de miedo. ¿Qué hay más allá? Es un chorro de oxígeno, es decir, de esperanza, de decir, no se preocupe, usted se va a morir, claro que sí, como todo el mundo, pero es que después hay más. Y no es algo que yo me esté inventando, ni sea un problema filosófico, no. Mire, aquí hay 160, casi 170 casos de personas, en principio de toda credibilidad, que te están contando una historia fascinante. Exacto. Así es, yo creo que eso es muy importante, sobre todo porque tú bien lo sabes, Juanjo, que a muchos nos da miedo, o a la mayoría nos da miedo, ¿qué va a pasar, no? Cuando deje de latir aquí o cuando dejemos de respirar. Sí, a la mayoría o a casi todos. Sí, porque no sabes, ha habido muy mala prensa, la muerte tiene muy mala prensa, las religiones ya se han ocupado de echarle leña al fuego. Total, que la muerte no recibes información de los colegios ni de las universidades, lamentablemente, y así debería ser. Y bueno, pues todo el mundo piensa que es lo último que tienes y que se acabó y se acabó. Alguien apagó la luz y no es así. Es decir, probablemente o casi con seguridad, la vida continúa después de una manera más maravillosa, fascinante. No podemos imaginar. Claro. Con base en tu estudio, en tu análisis de estos casos, ¿pudiste quizá conocer un tantito, asomarte hacia ese más allá? Hubo una vez que yo estuve a punto de morir, en el 2002, julio, y estuve, según los médicos,
a 5 minutos o menos, no llegué a morir, pero sí la sensación que yo tuve cuando estaba produciéndose el fenómeno de la muerte fue agradabilísima. Fue un sueño dulce, maravilloso, del que yo no quería despertar, pero tenía a mi lado, fue en un hospital, yo tenía a mi lado a un médico intensivista que se dio cuenta y no hacía más que hablarme para que yo no me dejara arrastrar por esa sensación. Entonces, bueno, digamos que es lo más cercano que yo he podido experimentar, que, bueno, pues quizás si hubiera seguido me hubiera encontrado, hubiera despertado en otro lugar y bueno, y pues quizás lo que cuentan los resucitados lo sabría, ¿no? Exacto. ¿Te marcó esa experiencia? Sí. Me marcó sobre todo porque me di cuenta de que yo llevaba muchos años detrás de grandes ideales y había olvidado las pequeñas grandes cosas de la vida. Entonces traté, a partir de ese momento, no sé si lo he conseguido, fijarme más en las pequeñas cosas, saborearlas al máximo, detenerme en todas ellas si puedo. Y bueno, está bien los grandes ideales, de acuerdo, pero prefiero ya una copa de buen vino o estar de la mano de mi nieto, pasearme descalzo por la mar, ese tipo de cosas. Perfecto. O sea, cambiaste. Bueno, no sé si he cambiado, pero la perspectiva es distinta. No me interesan ya las revoluciones, no, todo más eso, sí, cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene su papel en la vida, lo va a cumplir quiera o no, y ya está, y poco más. Y luego despertar, eso sí, a esa realidad increíble. Claro. El libro número 57. Creo que sí, de los publicados. Exacto, de los que se conocen. De los no publicados, creo que son 62, más o menos. Sí. Que no sé si algún día se publicará, pero bueno. Y bueno, yo una vez cuando era muy jovencito, me propuse escribir un libro más que Julio Verne. Yo soy un admirador total, ¿no?, de Julio Verne. Y bueno, casi lo he conseguido. Juanjo, y pareciera entonces que, bueno, a partir de que tú anuncias en tu página de internet que te retirabas gradualmente de la investigación para dar paso a las nuevas generaciones, pues yo veo que ahora por año prácticamente estás sacando 2 libros. Sí, como es el refrán, el hombre propone y Dios dispone, o algo así, ¿no? Claro. Entonces sí, yo me planteé seriamente, con 70 años, hay que dejar primero el relevo a los más jóvenes. Segundo, también tienes cierto derecho a descansar un poco y a ocuparte de otras historias, ¿no? Pero también es cierto que cada cual tiene su destino perfectamente escrito y yo, como todo el mundo, tengo el mío. Claro, entonces, cuando de verdad me prometí a mí mismo empezar a dejarlo todo, me seguían llegando las informaciones, me sigo metiendo en líos, sigo de aquí para allá, estoy nervioso cuando un caso no lo he podido concluir. Bueno, tú eres un investigador y sabes de qué estoy hablando, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, pues yo no sé si algún día alguien apagará la luz, no sé. Claro. ¿Qué te falta por hacer? He subido en globo, etcétera, etcétera. Muy bien. 30 años de Caballo de Troya. O sea, yo lo digo bien fácil, bien sencillo y bien rápido. Pero 30 años. En marzo del 84. Es magia. Mira, es pura magia. Es decir, yo no he hecho absolutamente nada. Es más, salvo contadas ocasiones en las que la editorial medio me obliga, yo no suelo salir demasiado en los medios de comunicación, ni tengo mi propio programa de televisión, no tengo nada de eso. Al contrario, quiero
retirarme, ¿no? Y sin embargo, los caballos tienen vida propia. Cuando uno hace las lecturas subterráneas de algunos caballos, hay secuencias en las que aparecen números, por ejemplo, que son señales, son claves, donde dicen cosas que no están en el libro. Y te quedas asombrado, ¿no? Entonces yo deduzco que la información de los caballos es una información mágica, donde generaciones y generaciones se suceden. Hace poco ahí en Mérida llega un muchacho y me dice, mi bisabuelo me habló del caballo de Troya, y yo me quedaba espantado, decía, bisabuelo, abuelo. Bueno, pero es que ya son 30 años y de verdad que lo dejaste muy presente prácticamente en varias generaciones ya. Sin querer. Yo soy honesto, es decir, yo no pensé nunca que podría ocurrir algo así. Mi editor tampoco. Es más, mi editor me pidió que quitara 400 páginas del Caballo 1 y yo me negué. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que hay magia dentro y toca el corazón de la gente. Ya no es ni que esté bien escrito o mal escrito, ni que tenga mucha técnica, ni mucha información, puede haber o no. Es que toca el corazón. Es decir, la figura, el personaje central, que es Jesús de Nazaret, entra por los ojos y por el corazón a la gente. Y todo el mundo, casi todo el mundo, había pensado un Jesús de Nazaret así. Entonces hay una identificación, ¿no? Y hay auténticos prodigios entre los lectores. Me cuentan cosas maravillosas de cosas que le han sucedido con los caballos. Claro, yo recuerdo, Juanjo, en alguna ocasión me comentabas de que cuando se iba a publicar apenas Caballo de Troya 1, que tenías mucho frío, no sé qué había pasado en tu vida, que estabas prácticamente quemando hoja por hoja. Sí, con el 1. Sí, yo el Caballo 1 no lo conservo. El manuscrito que yo presenté a la editorial fue en el 80, yo lo presenté en el 83, si no recuerdo mal, se publicó en el 84, y por esas fechas, en uno de los inviernos, yo no tenía con qué calentarme. Y fui tan tonto que, bueno, estaban allí, había, yo qué sé, 800 páginas o algo así, 800 folios, y los fui quemando en la chimenea para poder calentarme. Y luego, pasado el tiempo, me di cuenta y dije, horror, no tengo ni una copia, porque si hubiera tenido una copia, la quemo también. Bueno, Juanjo, y ahora, bueno, pues estamos prácticamente ya en los 40 años de que tú vas a Lima, te involucras en todo lo que tiene que ver con el señor Sixto Paz, el movimiento Rama, lo que era el principio de Rama. 40 años ya. 40 años en septiembre. Lo recuerdo porque fue el día de mi cumpleaños. Y bueno, yo había ido a cubrir la noticia, había salido en los teletipos, en aquella época todavía había teletipos en los periódicos, de que un grupo de gente de Perú y tal estaban en contacto supuestamente con extraterrestres y tal. Y entonces mi periódico le llamó mucho la atención, me dijo, bueno, vete a Perú y mira a ver qué es eso, ¿no? Y estuve hablando con ellos bastante tiempo, hice muchas grabaciones. La verdad es que con muchísimo escepticismo, porque me hablaban de cosas y en algún momento yo les dije, oye, pero si hay un contacto de esos, ¿yo puedo ir? Ah, pues ya te vamos a avisar. Vale. Y entonces, pues como 6 días o 7 días antes, me dijeron, oye, el sábado tal, 7 de septiembre, vamos a ir a Chelca. Pues bueno, pues muy bien. Yo me acuerdo que estaba entusiasmado con las piedras de Ica, porque las piedras grabadas de Ica sí se podían tocar. Bueno, total, que fuimos a Chilca, éramos un grupo de 10 o 12, 8 o 9. Hace poco estuve con uno de ellos, que ahora es neurólogo. Y sí, yo vi, bueno, vimos todos, 2 objetos, había una capa de nubes muy baja, muy cerrada, en pleno desierto, no había nada, era la nada. Y entonces de repente apareció una luz muy blanca, neón, en silencio. Entonces yo recuerdo que hacía mucho frío y entonces nos habíamos dividido en 2 grupos, estábamos caminando
primero lo vio un grupo, nos chillaron, nos gritaron y entonces nosotros los volvimos y lo vimos. Es decir, que hubo un desfase de 2, 3, 5 segundos entre lo que vio un grupo y el otro. Y yo efectivamente reconozco que allí había un objeto, luego apareció un segundo objeto, empezó a girar de forma anárquica respecto al primero, pudo estar 3, 4 minutos, no más, y se metieron en las nubes y desaparecieron. De eso sí doy fe. ¿Tú lo viste directamente? Totalmente, directamente. Y además yo recuerdo que bajé los ojos hacia la arena del desierto, eran las 9 de la noche, 9 y media, ya totalmente oscurecido, y dije, estos me están engañando. Me levanté los ojos y estaba allí. Yo luego investigué, hice averiguaciones, allí no hay bases, allí no hay nada, no era una linterna, no era una bengala, no era nada conocido. Me quedé siempre con la gran duda, ¿no? De eso es de lo único que respondo. De todo lo demás, toda la filosofía de Rama, de Lipri y tal, no tengo ninguna constancia como eso. Bueno, respeto por supuesto la opinión de todo el mundo, pero yo sigo teniendo muchas dudas sobre esa filosofía. A pesar de que, bueno, tuviste ahí un avistamiento. Sí, yo tuve, además digamos que fue el primer avistamiento de mi vida, que yo sepa, ¿no? Pues bueno, de niño tuve también un encuentro, pero ese sí fue, y había más gente, estábamos 8 o 10 personas. Juanjo, estamos a 40 años de distancia, sabemos que próximamente va a haber un nuevo encuentro con la prensa. ¿Hasta qué punto podemos quizá validar este tipo de sucesos dentro de la casuística del fenómeno ovni? Tenemos el caso acá en Perú, pero hay muchos otros países donde se viene presentando como que los casos con las mismas características. Sí, hay muchos, ha habido muchos contactados. El tema de los contactados es muy complejo. Si el fenómeno ovni ya es complejo por sí mismo, el de los supuestos contactados lo es más todavía. En el caso de las gentes que verdaderamente han tenido algún contacto con los tripulantes de estas naves, yo tengo la sensación de que han sido y son utilizados. Es decir, les cuentan una serie de historias que luego no se cumplen, que en un caso dicen una cosa y al contactado de otro sitio, de Michigan, le dicen otra cosa. Da la sensación de que los están utilizando, al margen de que muchos contactados acaban con la vida totalmente arruinada, destrozada. Lo cual no quiere decir que el contacto no haya sido auténtico, sí, pero que han podido ser engañados, probablemente. Por último, ya Juanjo, cerrando este tema del fenómeno ovni, le has dado varias vueltas al mundo en busca detrás de cada uno de estos misterios, de estos enigmas. ¿Con qué te quedas? Me quedo con que el fenómeno ovni es un fenómeno real, es decir, son astronaves, son aparatos, son máquinas no humanas. Ya no sé cuál es el origen. Pueden ser extraterrestres de otros mundos, sí. Pueden ser seres no humanos de otras dimensiones, sí. Pero bueno, eso al final no importa, ¿no? Es decir, de dónde vienen, la cuestión es que están aquí y que ha quedado constancia de ellos en muchísimas culturas, hace 10.000, 12.000 años en las pinturas rupestres, en fin, hay muchos testimonios. Los militares saben muchísimo de este tema, tienen pruebas físicas, los persiguen constantemente si pueden. Y bueno, hace un momento estaba viendo las estadísticas de la MUFON y decía que en febrero solamente en Estados Unidos ha habido 500 casos de ovnis. Esa es la gran certeza para mí. Son tripulantes no humanos. Yo tengo en mis archivos aproximadamente 1000 casos de tripulantes distintos. Entonces vienen de muchos lugares, desde hace muchísimo tiempo,
y no sabemos para qué. No tenemos sospechas, pero no tenemos la seguridad. Y ahí se terminó, es decir, todo lo demás es inventar. Así es. Hace poco, bueno, tú conociste muy bien a don Pedro Ferriz Santa Cruz, ¿no? Sí. Le preguntaba yo qué había sucedido de los años 50 hasta el año 2013, ¿no? Y él me decía, nada, no ha cambiado nada el tema de los ovnis. Lo único que ha cambiado es el nombre de los testigos y el nombre de las colonias donde se presentan los objetos. ¿Tú opinas lo mismo? Igual. El fenómeno ovni es exactamente lo mismo, pero no solamente de los años 50 o los 40 o los 60, sino de la época de los egipcios o de los babilónicos o de los Dogon en Mali, en África. Te están describiendo el mismo tipo de naves, los mismos tipos de seres, el mismo fenómeno de paralización, de entrada en las naves, de abducción, exactamente igual. Yo no creo que haya cambiado. Hombre, ha cambiado que el ser humano hoy tiene más medios para captarlos fotográficamente o con sus cámaras, que los militares tienen más posibilidades de salir tras ellos y de captarlos en los radares, incluso de derribarlos, por supuesto, porque claro, en la edad de la piedra o de los egipcios pues le podías tirar una piedra, pero poco más. Sí, desde luego. Pues muy bien, pues JJ Benítez, de verdad, te quiero agradecer, sé que no te gusta que le hable de usted. Te quiero agradecer que nos haya regalado estos minutos para todas las personas que siguen aquí en Expediente.0. De verdad siempre es fantástico platicar contigo, sobre todo porque eres una persona sencilla, eres una persona que conoce, que ha viajado y que ha palpado el misterio y que lo ha sudado prácticamente, Juan. Sí, para mí además es un honor porque yo considero que Yehohanan, como yo le llamo, probablemente es el mejor investigador de México en estos momentos, ¿eh? Y para mí siempre es un placer y un honor, ¿no?, estar con una persona como tú. No, pues muchas gracias, de verdad. Y bueno, pues la presentación es el próximo viernes, aquí en Ciudad de México. Así que bueno, pues ya todos los datos para todas las personas que deseen acompañarnos están apareciendo aquí en pantalla. Así que si puede, venga, conozca al señor Benítez, conozca su nuevo libro que se llama Estoy Bien, JJ Benítez, Estoy Bien. Ahí lo está mirando usted, editado por Planeta. Así que bueno, pues Juanjo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues aquí han escuchado ustedes la entrevista con Juan José Benítez, uno de los hombres ya considerados una leyenda. Y vamos a regresar nada más con esta última pregunta. ¿Te consideras también una leyenda, Juanjo? No, mi mujer dice que soy todo menos una leyenda. No, yo soy una persona probablemente ya de los más viejos investigadores, pero por edad, ¿eh? Tengo mucho que aprender, prácticamente todo. Cuanto más investigo, menos sé, más puertas se me abren, más difícil, más lejano está el horizonte. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues esta ha sido la entrevista con Juan José Benítez, uno de los hombres más importantes en cuanto a la difusión, investigación de todo lo que implica el asunto del fenómeno ovni, los enigmas y los misterios. Hasta la próxima.